Dios lo bendiga, hermanos. Dios lo bendiga y lo guarde. Que tenga un bendecido y feliz día. En el nombre del Señor Jesús. Que su bendición, que la que enriquece y no haya tristeza con ella, esté todo el año con ustedes. Y que más importante que el Dios de toda paz y de toda gracia esté siempre con ustedes. Se lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, hermanos y amigos, es un gozo y un privilegio poder hacer el primer video del año en este canal en el Con de Dios, que hago para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, perdón, de las tinieblas a su luz admirable. Estoy muy alegre, muy gozoso porque puedo compartir otra vez más la palabra de Dios. Espero, que Él me dé la largura de días para poder seguir haciendo esto y poder ser edificado por la palabra y poder ser un instrumento utilizado en las manos de Dios para edificar a otros. Les pido todo esto a mi Dios de Israel en el nombre poderoso de Yeshua, de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. ¿Okay? Bueno, hermano, vamos a empezar. Estamos en el pasaje de Juan capítulo 16. Lo dejé por el versículo 11 por causa del tiempo. Vamos a concluir con los versículos que nos faltan, ¿ok? Con los versículos vamos a estar hoy del 12 en adelante. Juan 16, versículo 12 a 15, ¿ok? Bueno, primero vamos a refrescar. Me parece importante repasar los versículos anteriores, ¿verdad? Recordemos que estamos en el pasaje que la Biblia titula la obra del Espíritu Santo. Y dijimos, lo más importante que vimos aquí, bueno, vimos muchas cosas importantes, ¿verdad? Vimos como los apóstoles se pusieron tristes porque mi Señor Jesús decía que se iba. Y ellos no preguntaron a dónde va, sino que su corazón se entristeció. Aquí vemos otra evidencia de que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque si vemos el versículo 5, Él le dice, pero ahora voy a que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Versículo 6, antes porque os he dicho esto, estas cosas de tristeza llena su corazón. Entonces, vemos que Jesús es Dios, porque conoce lo que hay en el corazón de los apóstoles. Él conoce que esa noticia que Él le está dando a sus discípulos de que Él iba a que lo envió, no cayó de buena manera. Esta noticia produjo en los apóstoles tristeza. Y mi Señor Jesús es el único que puede decir con certeza que, mi Señor Jesús es el único que cuida la mente y los corazones, porque Él es Dios. Entonces sabía lo que realmente había ocasionado esa noticia en los apóstoles: malestar, tristeza, malos sentires. Y Él le dice a ellos todo lo contrario. Ustedes están tristes porque yo les he dicho que me voy, pero es todo lo contrario. Ustedes deberían estar alegres, le dice mi Señor, porque el Señor me voy y no les puedo enviar el otro consolador. O sea, ellos estaban interpretando esta noticia como mala porque, claro, ellos la estaban viendo desde la perspectiva humana, natural, terrenal, y no estaban vislumbrando las bendiciones que iban a tener ellos con la venida del otro consolador, del Espíritu Santo. Pero bueno, más adelante Él nos dice la obra del Espíritu Santo, que es el título de la enseñanza, ¿verdad? De la enseñanza pasada. Primero, el Espíritu Santo convence de pecado al mundo porque no ha creído en Cristo. ¿Ok? Hay que reconocer, hermanos, y hay que, y podemos ver en las personas este comportamiento. Si usted le dice a alguien,
Si usted le pregunta a alguien, ¿tú eres buena persona? Ella le va a decir, si es una persona natural, terrenal de este mundo, le va a decir, sí, yo soy una buena persona, que a veces hago cosas malas. Pero esa no es la respuesta de un cristiano. Un cristiano dice todo lo contrario. Yo soy una persona mala que por la misericordia de Dios a veces hago cosas buenas. Porque esa es la respuesta bíblica. Eso es lo que Pablo nos enseña cuando nos dice en Romanos 3 que no hay nadie que haga lo bueno, que no hay nadie que busque a Dios, que todos nos hemos descarriado como ovejas sin pastor, que cada uno se fue por su lado, ¿verdad? Parafraseando un poco a Pablo. Entonces, ¿a qué viene el Espíritu Santo? A convencer a la persona de que es mala, de que es pecadora, de que necesita la salvación que procede de Dios por medio de Cristo Jesús. El Espíritu Santo nos dice a nosotros, ustedes son malos, ustedes necesitan de Cristo, ustedes no se pueden salvar solos. Y nos hace voltear la mirada a la cruz. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos convence de pecado y nos hace creer en Cristo. ¿Por qué el pecado del mundo permanece? Porque dice la palabra de pecado en cuanto no ha creído en mí. Como yo creo en Cristo, mi pecado ya no permanece. ¿Okay? Porque Cristo lo ha perdonado todo en la cruz de Calvario, pasado, presente y futuro. Pero si yo no creyera en Cristo, entonces mi pecado permanece. Entonces el Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas para revelarnos, para hacernos ver nuestra pecaminosidad y para que miremos a la cruz y confiemos en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador para así tener el don de la vida eterna. Gloria al nombre de Dios. Amén. Luego dice de pecado, de justicia, en cuanto voy al Padre y no beberán, ¿verdad? Eso es lo que dice. De justicia porque el Espíritu Santo convence al hombre o le hace ver al hombre su incapacidad, ¿verdad? De ser justo delante de Dios. Es decir, el hombre a lo largo de la historia siempre ha buscado los medios propios para ser justificado delante de Dios y por eso es que hay tantas religiones. Porque ¿qué son las religiones? Perdónenmela todo, amigo. Ustedes saben que no es algo que yo controlo, no sé, pero bueno, gloria a Dios. Ustedes saben que las religiones son precisamente eso, el intento del hombre por llegar a agradar a Dios. El camino que el hombre mismo se ha trazado para alcanzar la justicia para agradar a Dios. La mayoría de las religiones, excepto la cristiana verdadera, por así decirlo, este camino para alcanzar a Dios lo hace a través de obras para justificarse. Tenemos la religión católica, que se justifica por fe, pero en parte también por obra, porque tienen varias obras que tienen que hacer, como por ejemplo confesar sus pecados a la cura, que no sé, María, y muchas otras obras. Cuando la Biblia dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino donde Dios no prueba para que nadie se gloríe. Entonces, la Biblia nos enseña, no solamente en el Nuevo Testamento, sino desde el Antiguo Testamento, que nuestra justificación es por la fe, solamente por la fe en Cristo Jesús. Porque, por ejemplo, dice la palabra que Abraham creyó en Dios y le fue contado por
por justicia. Nuestra fe en el que Dios envió, que es la simiente de Abraham, por la cual iba a ser bendita toda la familia de la tierra. Esa fe que tenemos en Cristo, en el descendiente de Abraham, nos es contada por justicia. Yo no tengo que hacer nada para justificarme a mí mismo, porque ya todo lo que... Perdón, mi hermano. Porque ya todo lo que yo tenía que hacer para justificarme, o ya todo lo que se debía hacer para que yo fuera declarado justo delante de Dios, lo hizo Cristo en la cruz. Entonces el Espíritu Santo viene a enseñarnos o a revelarnos o a mostrarnos que nuestra justicia es ineficiente para estar en presencia de Dios. El Espíritu Santo nos muestra que nuestras obras de justicia, verdaderamente, como dice el mismo Dios, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Eso nos lo revela el Espíritu Santo, que no debemos confiarnos en nuestras obras, en nuestro poder, en nuestra buena voluntad, porque eso delante de Dios no significa nada. La única obra que tiene mérito y peso, y la única obra de justicia que es tomada en cuenta y por la cual nosotros somos justos, es la obra que hizo Cristo en la cruz, porque dice la Escritura: al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Así que, hermanos, la justicia de nosotros los hombres no sirve para nada. Confiemos en la justicia que Cristo consiguió y nos imputó a nosotros en la cruz del Calvario. Gloria al nombre de Dios. Y por último, pero menos importante, nos convence del juicio, porque el príncipe de este mundo ya fue juzgado. Miren, hermano, para nadie es un secreto, los conocedores de la palabra, los que leemos la Escritura, sabemos que en la cruz, el ladrón que estaba a la izquierda se burló de Cristo. Los fariseos se burlaban de Cristo. La gente que no tenía el Espíritu Santo, ¿verdad?, creía que Cristo había fracasado. Creía que Cristo no era el Mesías porque estaba muriendo colgado en un madero. Creía que todo iba a terminar allí, porque no tenían el Espíritu Santo y estaban haciendo mal juicio de esto que estaba pasando. Inclusive los apóstoles, que para ese momento no tenían el Espíritu, ellos estaban buscando mal la situación. Ellos pensaban que sí, que el Mesías iba a morir y que los iba a abandonar y que todo iba a morir ahí, pues. Porque no tenían el Espíritu Santo y estaban haciendo un mal juicio de los sucesos que estaban pasando en la cruz. Y lo que pasó en la cruz fue la victoria más grande que Dios ha tenido y que Dios tendrá. La victoria completa sobre Satanás y sobre la hueste de maldad que habitan en las regiones celestiales, porque dice la Escritura que... Dice la Escritura que en la cruz, ¿verdad?, Cristo despojó a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz, aunque para los fariseos, aunque para los que no tenían el Espíritu, era algo malo, era una derrota, era algo... aunque para los fariseos era algo que estaba pasando porque Cristo no era el Mesías, eso lo veían las personas humanamente hablando de esa forma, porque no tenían el Espíritu. Pero lo que Dios veía y lo que los apóstoles aún no podían ver porque no tenían el Espíritu Santo era que Dios estaba triunfando sobre todo principado y potestad
exponiéndolo y avergonzándolo públicamente en la cruz del Calvario. Entonces, lo que el mundo ve como una derrota, nosotros, por tener el Espíritu Santo, lo percibimos y lo juzgamos como realmente es, como la mayor victoria que Dios ha tenido sobre el enemigo, como la más grande derrota que un enemigo ha sufrido a lo largo de la historia, como la declaración de que los débiles de Dios es más fuerte que todos los hombres, y gloria a Dios, porque Dios ha vencido en la cruz en Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, alguien que no tenga el Espíritu no va a ver esto así. Por ejemplo, yo puse el ejemplo del Papa. El Papa, en una declaración que hizo, muy polémica por cierto, dijo esta palabra, hermano, algo que, bueno, es sorprendente que alguien, un líder religioso, diga esto. Bueno, la vida, humanamente hablando, de Jesús terminó en fracaso, el fracaso de la cruz. ¿Qué le da a entender esto acerca del Papa? Que el Papa no tiene el Espíritu Santo, porque está juzgando o está haciendo juicio de la más grande victoria que Dios tuvo y que Dios va a tener sobre la hueste de maldad y sobre el mundo, porque venció todo en Cristo, y Él lo está juzgando como un fracaso. ¿Pero por qué una persona que debería tener este conocimiento que tengo yo, si ya tiene como 85 años, 90 años, no sé cuántos años tiene, por qué no percibe lo que percibo yo? Obviamente, porque Él no tiene al Espíritu Santo. Él no tiene el Espíritu Santo que le dé un buen juicio, que lo haga ver verdaderamente qué pasó en esa cruz. Y por supuesto, si no tiene el Espíritu Santo, no es hijo de Dios, y bueno. Pero estas son las tres cosas que hace el Espíritu Santo, que obra el Espíritu Santo, y muchas más, pero en este texto nos hemos enfocado en estos tres. Convence de pecado, de justicia y de juicio, como ya dijimos, ¿ok? Ahora vamos a terminar los últimos versículos, los versículos que nos competen el día de hoy. Me extendí mucho, pero no importa, hermano, porque es corto lo que voy a dar, y me parece importante repetir lo anterior, porque en verdad es muy importante para el pueblo de Dios conocer la obra del Espíritu Santo, conocer que sin el Espíritu Santo nadie sería salvo. Si el Espíritu Santo no hace cada una de estas obras en nosotros, estaríamos perdidos completamente. Así que gloria a Dios por la segunda persona de la Trinidad, por el Paracleto divino, por el Espíritu Santo, porque Él mora en nosotros y nosotros somos hijos e hijas de Dios. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver versículo 12 a 15. ¿Ok? Vamos a leer primero la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aún tengo muchas cosas que decirlo, pero ahora no lo podéis sobrellevar. Pero cuando venga sobre vosotros el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye y os hará saber las cosas que habrían de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. Ok, gloria a Dios. Bueno, vamos a ver, esta enseñanza, no le he dicho nombre, hermano, pero podemos titularla La capacitación del Espíritu Santo. Sí la voy a titular. Entonces vamos a comenzar. Aún tengo muchas cosas que decirlo,
pero ahora no la podéis sobrellevar. Está claro a lo largo de los evangelios, ¿verdad? Que los apóstoles, a pesar de que tuvieron el privilegio de estar con mi Señor, nuestro Señor y Salvador, 3 años y medio, ¿verdad? Está claro que ellos no entendían muchas cosas. Está claro que, por ejemplo, mi Señor Jesús le decía una parábola y ellos le tenían que preguntar directamente a él qué significaba, y como eran ellos sus discípulos, a ellos se le había dado saber los misterios del reino. Y mi Señor Jesús les explicaba claro y raspado, como decimos aquí en mi país, a sus discípulos, fuerte y claro se lo explicaba a él. Pero a lo largo de la Escritura vemos que los discípulos ignoraban muchas cosas, ignoraban mucha palabra de Dios. Y eso es, hermano, por no tener al Espíritu Santo. No podían sobrellevar todo. O sea, le hacía falta a los apóstoles el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, ni los apóstoles de mi Señor Jesús, ni sus 2 apóstoles, ni nosotros, hermanos, pudiéramos entender todas las cosas espirituales que gracias a Dios, por medio de su Espíritu, entendemos. ¿Por qué, hermano? Porque las cosas, como dice la Escritura, las cosas espirituales, o podemos decir, las cosas de Dios hay que discernirlas espiritualmente. ¿Y quién conoce a Dios, como dice la Escritura, sino el Espíritu que mora en Dios? Y si el Espíritu que mora en Dios mora en nosotros, entonces nosotros conocemos a Dios. Y el Espíritu Santo lo escudriña todo hasta lo profundo de Dios. Entonces, hay cosas, hermanos, que por más, miren, podemos ser teólogos consumados. Usted puede tener 5 o 6 magíster en teología, para exagerar. Aunque no sé si habrá magíster en teología. Pero bueno, estoy exagerando. Usted puede tener todo el conocimiento de teología, del griego, del arameo, de la hermenéutica, de todo eso. Usted puede saber todo ese conocimiento. Y si no tiene el Espíritu Santo, usted va a tener puro conocimiento, pero no va a valer nada. Sin el Espíritu Santo, usted puede tener todo el conocimiento de las Escrituras. Sin el Espíritu Santo, usted puede estudiar cada libro 10 veces y aprendérselo de memoria hasta con los versículos y todo. Pero sin el Espíritu Santo, todo eso, hermanos y amigos, es inútil. Si no tenemos al Espíritu Santo, por mucho que nos matemos estudiando, por mucho que nos matemos memorizando versículos, por mucho que repitamos un libro de la Biblia una y otra vez, no va a valer de nada. Porque no vamos a entender este libro, porque este libro es un libro espiritual. No podemos agarrarlo y leerlo como leemos una novela, como leemos una historia, como leemos cualquier cuento. No podemos leerlo sin la ayuda del Dios que lo inspiró. Sin la guía del Espíritu Santo, no podemos entender muchas de las cosas. Pero gloria a Dios que tenemos el Espíritu Santo y Él nos ha capacitado para que entendamos muchas cosas que ni siquiera los apóstoles, estando con Jesús, entendieron. Pero sí las entendieron al venir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, igual como nos capacita a nosotros hoy en día para poder entender las cosas de Dios que son espirituales, los iba a capacitar a ellos
para que ellos pudieran entender las cosas, ¿ok? Ok, entonces por eso es que esta enseñanza se llama la capacitación del Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, versículo 13, pero cuando venga, fíjense bien, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él lo guiará a toda verdad, fíjense bien. Ustedes ahorita no pueden sobrellevar muchas de las cosas que yo les quiero decir. Yo sé que espiritualmente, mi Señor les está diciendo, yo sé que espiritualmente ustedes no están aptos para entender, para entender todo lo que yo les quiero explicar. Ustedes no están capacitados para eso. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, es decir, el Espíritu Santo, Él los va a capacitar, Él los va a enseñar, Él le va a dar ese entendimiento que ustedes no, por su propia cuenta no poseen ni pueden adquirir para que ustedes entiendan. Fíjense bien lo que dice. Él los guiará a toda verdad. El Espíritu Santo les va a aclarar las dudas, les va a enseñar lo que ellos no pudieron haber comprendido por sus propios medios, por su propia fuerza. Es como el caso que yo digo, como el caso que yo comenté del Papa Católico Romano. Por mucho que el Papa haya estado 80 años en un convento, un monasterio, no sé a dónde que ellos están, y tampoco. Por mucho que él haya leído la Biblia de arriba abajo y abajo hacia arriba, del Apocalipsis al Génesis, del Génesis al Apocalipsis, si no tiene el Espíritu Santo, lo que está leyendo es pura letra. Pura letra que él no entiende, que él no codifica bien, que él no sabe cuál es la verdad espiritual encerrada, o mejor dicho, detrás de esa letra. Eso es lo que pasa. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo, entonces ¿qué hace el Espíritu Santo por nosotros? Él nos guía a toda verdad. Él nos enseña, Él nos muestra todo lo que es verdad. Él nos muestra las verdades espirituales que están contenidas en este libro. Él nos muestra la verdad de Dios. Él nos las enseña, Él nos lleva en la mano y nos muestra, esto es la verdad. Perdón, esto es lo que tú tienes que creer. Esto es así y no como tú pensabas que era cuando no me tenía. Y nos cambia la visión de lo que vemos y nos cambia la visión de cómo pensamos. Toda esa obra maravillosa la hace el Espíritu Santo, hermano. Él nos guía a toda la verdad. Gloria a Dios que envió el Espíritu Santo. Y es muy importante tenerlo porque, claro, si no tenemos el Espíritu Santo no somos hijos de Dios ni discípulos de Cristo. Pero el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y si lo tenemos a Él no podemos ser engañados por la mentira. Porque vamos a percibir la mentira, vamos a tener lo que la Biblia llama discernimiento de espíritu y solamente vamos a creer lo que sea verdad y lo que venga de Dios, ¿ok? Porque tenemos al Espíritu de verdad. No vamos a poder ser engañados por la mentira. Vamos a interpretar la palabra como la palabra tiene que ser interpretada espiritualmente. Y bueno, gloria a Dios porque vamos a entender y a saber todo lo que Dios en su misericordia y su gracia nos quiere enseñar. Alabado sea Dios. ¿Ok? Entonces dice, los guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber
las cosas que habrán de venir. Fíjense bien. ¿Por qué? El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Porque el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta. Es decir, un ejemplo. Un falso maestro que obviamente no tiene el Espíritu Santo. Este falso maestro, ¿verdad? Él habla por su propia cuenta. Es decir, él habla lo que él siente, él habla lo que a él le parece, él habla lo que se acomoda a lo que él quiere. Eso hacen los falsos maestros, ¿verdad? En general. Ahora, el Espíritu Santo hace todo lo contrario, porque el Espíritu Santo no habla de sí mismo. El Espíritu Santo nos habla, nos enseña a nosotros y nos dice a nosotros lo que él ha escuchado de Cristo. ¿Ves la diferencia? Del maestro por excelencia, el Espíritu Santo, y de un falso maestro. Un falso maestro parece un yoyo, habla puro de él. Habla de él, de lo que él quiere, de lo que él ha logrado. Un falso maestro siempre se va a sentar en el hombre, ¿ok? O podemos decir en el espíritu del hombre, en lo que el hombre quiere, pues. En cambio, el maestro por excelencia, el Espíritu Santo, el que nos guía a toda verdad, él nos perdón, hermano. Él nos habla de Cristo. Él no habla de sí mismo, sino de Cristo, de aquel que lo envió. Así como Cristo no hablaba de sí mismo, sino de aquel que lo envió, así el Espíritu Santo no habla de sí mismo, sino de aquel que lo envió, para que glorifiquemos al Hijo y por medio del Hijo el Padre sea glorificado. Esta es la diferencia entre un verdadero maestro como el Espíritu Santo y un falso maestro como los que ahora abundan, pues. Todo el que tenga el Espíritu Santo se va a dedicar a predicar a Cristo y este crucificado. No se va a poner a predicar bendiciones para el hombre, prosperidad, bla, 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 lo que le gusta al hombre. No. Todo verdadero maestro que va a hacer hablar de Cristo. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad porque no habla lo que a él le parece, no habla lo que él quiere, él habla de Cristo. ¿Me entiendes? Por eso que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, porque nos habla toda la verdad acerca de Cristo. Nos muestra a Cristo, nos enseña a Cristo. Y Cristo es la verdad personificada, por así decirlo. Disculpen. Entonces, eso es lo que pasa. Por eso que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, porque Él no habla de él mismo como los falsos maestros hacen, sino que nos habla de aquel que lo envió, de Cristo, ¿ok? Habla todo lo que ha escuchado sobre Cristo y habla todo lo que ha escuchado sobre el Padre que lo envió. Entonces, gloria a Dios. Gloria a Dios porque el Espíritu Santo, o Espíritu de verdad, que mora en nosotros y con nosotros, se nos guía a toda verdad, porque no habla por su propia cuenta, porque no habla de sí mismo, sino que habla todo lo que él ha escuchado de Cristo y del Padre. Y esto es lo que nos hace saber. Y esto es lo importante y lo fundamental. ¿Por qué? Porque ¿qué es la vida eterna? La vida eterna es que te conozcamos a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a cual tú has enviado. Juan 5:39.
Y como el Espíritu Santo nos enseña a Cristo, nos habla de Cristo, nos guía a Cristo, entonces Él nos está dando vida eterna. ¿Ok? Porque por medio de Él tenemos más conocimiento del Hijo y del Padre. Y esto nos lleva a una mayor comunión con ellos. Entonces, gloria a Dios por su Espíritu Santo, el Maestro por excelencia, que no viene hablando de sí mismo como lo hacen los falsos profetas, sino que habla de aquel que le envió, de Cristo y del Padre que lo envió. Gloria al nombre de Dios por su Espíritu Santo. Gloria a Dios por Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos y amigos, bueno, vamos a continuar. Versículo 14. Disculpe, hermano. Versículo 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber, ¿ok? Él me glorificará porque tomará de lo mío. ¿De quién va a tomar? De lo de Jesús, del conocimiento de Jesús, del amor de Jesús. Él va a tomar de lo que le pertenece a Jesús, del conocimiento de Jesús, y nos lo va a hacer saber a nosotros. Por eso Él no habla por su propia cuenta. Él habla las palabras que escuchó de Jesús. Él habla lo que Él sabe que dijo Jesús, porque Él estaba en Jesús. Entonces, por eso el Espíritu Santo va a glorificar a Jesús, porque Él va a tomar de lo suyo, es decir, de su conocimiento, de su verdad, de su palabra, ¿verdad? Y nos la va a dar a nosotros, y en eso es glorificado el Hijo, en eso es glorificado nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al nombre de Dios en Cristo Jesús. Entonces, fíjense cómo el Espíritu Santo trabaja no pensando en sí mismo, Él trabaja pensando en Cristo, Él trabaja queriendo glorificar a Cristo, Él trabaja para la gloria de Dios Padre en el Hijo. Así trabaja el Espíritu Santo y así deben trabajar los siervos de Dios, no pensando en ser famosos ellos, no pensando en que Dios sea famoso, no pensando en tener riquezas materiales, sino tener riquezas espirituales en Cristo Jesús, no pensando en hablar las palabras que sentimos en el corazón, sino pensando en hablar las palabras de Cristo Jesús, las palabras que el Espíritu Santo toma de Jesús y nos las hace saber. Esas son las palabras que tenemos que preocuparnos día a día por hablar, no las palabras que a mí me llegan de pronto y yo creo que son verdad. No, las palabras que Cristo dijo, esas son las que el Espíritu Santo toma de Cristo y nos las hace saber y nos las interpreta como debe ser según verdad, y nosotros glorificamos al Padre y al Hijo por medio de esto, ¿ok? Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber, ¿ok? Gloria a Dios. Entonces, cada vez que un pastor de sana doctrina se para en un púlpito y predica la palabra de Dios tal cual Dios la ha dado, y el Espíritu Santo le ayuda en su interpretación, y el Espíritu Santo le recuerda las palabras de Cristo, y el Espíritu Santo lo guía a toda verdad. El Espíritu Santo está glorificando al Hijo por medio de esa obra, ¿ok? El Padre y el Hijo son glorificados por medio. El Espíritu Santo glorifica al Padre y al Hijo cuando Él nos guía a toda verdad, cuando nosotros hablamos la palabra de verdad conforme a Él nos la debe al saber. El Espíritu Santo glorifica al Padre y al Hijo.
Y vamos a ver por qué digo yo que glorifica al Padre y al Hijo. Pero vamos a ver qué pasa antes de ir para el último versículo. Ya voy a terminar, hermano. Pero qué pasa si yo hablo una palabra de parte de Dios, pero que no es de Dios. Es decir, ¿qué pasa con los falsos profetas? ¿Será que el Espíritu Santo glorifica a Dios a través de ellos? No, porque ellos hablan por su propia cuenta, porque ellos hablan su propio evangelio. Entonces el Espíritu Santo no obra en ellos tomando de lo de Cristo y haciéndoselo saber porque a ellos no les interesa saber de Cristo. A ellos no les interesa lo que la palabra dice de Cristo, lo que el Espíritu Santo nos muestra a través de la palabra. No, a ellos les interesa tener iglesias llenas, tener iglesias grandes, tener a la gente contenta, pero no les interesa la palabra de Cristo. Entonces, allí el Espíritu Santo no glorifica al Padre porque simplemente allí el Espíritu Santo no está. ¿Ok? Entonces, gloria a Dios porque en los pastores de sana doctrina, en sus hijos verdaderos, el Espíritu Santo glorifica al Hijo por medio de su palabra, por medio de su conocimiento, porque Él nos da a saber lo que mi Señor Jesús quiere que sepamos y anunciemos. ¿Ok? Gloria a Dios. Y por último, pero no menos importante, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Fíjense la comunión del Padre y del Hijo. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dice que tomará de lo mío y se lo van a saber. O sea que cuando Jesús está diciendo tomará de lo mío, también está diciendo tomará de lo de mi Padre. Cuando Jesús está diciendo tomará de lo mío, no solamente está diciendo tomará de lo mío, sino tomará de lo que del Padre que me envió. Entonces ahí vemos la comunión íntima que tiene el Padre con el Hijo, que Él dice con seguridad, con toda convicción, con toda verdad, todo lo que tiene el Padre es mío. Fíjense lo que dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os hará saber. Todo lo que tiene el Padre es del Hijo y todo lo que tiene el Hijo es del Padre. Cuando el Espíritu Santo toma algo de Jesús, en este caso la sabiduría, el conocimiento de la palabra, para dárselo a alguien, para hacérselo saber a alguien, lo está tomando de Dios mismo. Porque lo están tomando también de Dios Padre. Porque el Padre y Él, como dice Juan, yo y el Padre uno somos. Entonces, por eso que Jesús dice, por eso le dije que tomara de lo mío, porque tomará lo de Dios y os lo hará saber. Ejemplo. En el Antiguo Testamento, los profetas que profetizaron, inspirados por el Espíritu Santo, ¿de quién tomaba esa información el Espíritu Santo que le daba a los apóstoles para profetizar? Bueno, el Espíritu Santo tomaba esa información, por así decirlo, de Dios Padre, ¿verdad? ¿Cierto? Así que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento se puede decir que glorificaba a Dios Padre. Pero igualmente el Hijo estaba en el Padre. El Verbo estaba en Dios. Entonces el Verbo también era glorificado en el Antiguo Testamento. Porque todo lo que es del Hijo es del Padre. Y por eso mi Señor Jesús dijo, por eso les he dicho, tomará de lo mío y lo va ahora a saber. ¿Okay? Entonces, gloria a Dios por su Espíritu Santo, gloria a Dios por la obra de capacitación que hacen cada uno de nosotros, sus hijos, y gloria a Dios porque sin el Espíritu Santo, hermano, la vida cristiana fuera
bueno, imposible de vivir, imposible de sobrellevar. Ya estuviéramos más que perdidos sin la ayuda y la acción del Espíritu Santo continuamente en nosotros y con nosotros y sobre nosotros. Gloria a Dios por el Espíritu Santo. Alabados a Dios por la tercera persona de la Trinidad. Gloria a Jesús, a mi Señor Jesús, que subió al Padre y renovó para que nos enviara el otro Consolador y así estar para siempre con nosotros. Bueno, hermanos, Dios les bendiga mucho y los guarde, pero espero que esta predica les sea de mucha edificación. Discúlpenla a todos, ustedes saben que no es algo voluntario. Dios los bendiga mucho, Dios los continúe bendiciendo. Y glorifiquen a Dios, crean en Cristo y crean en Él para vida eterna. No confíen en sus obras, no confíen en sus méritos. Depositen toda su fe y esperanza en Cristo, porque Él no nos va a dejar avergonzados. En Él hay vida y vida eterna. Y gracias, y pídanle a Dios, si usted que me está viendo no tiene el Espíritu Santo o no está seguro de ello, pídaselo a Dios, porque la vida cristiana sin el Espíritu Santo es imposible de vivir. Pídale a Dios que le envíe el Espíritu de gracia, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, y Él se lo dará. Dios lo bendiga, hermanos y amigos. Amén y amén.